Soy el doctor Fernando Juan Ramírez Oropeza, encargado del curso de alta especialidad en medicina en otorrinolaringología, en cirugía plástica facial, ya con una experiencia de 19 años y 35 generaciones de residentes que han acudido a esta institución. Vamos a presentar el tema de bolsa adiposa de Bichat. Este tema es muy interesante porque está actualmente de moda, es una cirugía de moda. La cosa mediática hace que mucha gente pueda o no hacerse ciertas cirugías. Esta cirugía se está volviendo muy frecuente y los pacientes llegan preguntando sobre esta cirugía. Está realmente mal valorada porque los pacientes piensan que les va a cambiar completamente la cara con una cirugía tan pequeña. O también piensan que van a quedar extremadamente caídos los tejidos cuando sean grandes. La ventaja del tiempo, en estos 42 años que llevo de médico, me ha tocado ver pues, todos los cambios que ha habido y me ha tocado ver pacientes que operé hace 30 años y cómo están ahora. Entonces, se puede decir en verdad que no hay grandes cambios al quitar la bolsa de Bichat. Va a depender de muchos factores. Va a depender si el paciente es delgado o pierde grasa corporal cuando llega a edad más grande. Entonces esa pérdida de grasa facial es a veces únicamente por la edad, no es por haber quitado la Bichat. Los pacientes sí preguntan con frecuencia si van a quedar como cara de enfermos o todos los tejidos blandos se van a caer. No van a caer por la edad, no tiene nada que ver con la bolsa de Bichat. ¿Cómo podemos mencionar este tema? Es el acúmulo de tejido adiposo situado entre el músculo macetero y el músculo bucinador. La bolsa grasa de Bichat fue descrita por Heister en 1732. La denominó una glándula malar porque imaginó que era una estructura similar a una glándula. Sin embargo, hasta 1802, Bichat, luego de estudiar varios cadáveres, demostró que era una estructura de grasa. Tiene una forma que nos va a permitir hacer movimientos y nos sirve, por ejemplo, en la lactancia, funciona porque permite hacer la succión más a un bebé. Tiene una función, cisarcosa se llama esta función, que es un movimiento de fricción y sirve en ese momento. Entonces, de grande pues realmente no tiene una función importante. Está localizada entre el músculo macetero y bucinador y está en relación con el nervio facial en su rama bucal y cigomática, con el conducto de esteno y con la arteria y vena facial. Entonces es muy importante conocer esta anatomía porque si hay algún problema se pueden lastimar estas estructuras. Desgraciadamente con el tiempo me ha tocado ver que piensan que es una cirugía fácil, realmente sí no es complicada, pero tiene, como todo cirugía, debe tener su respeto. Me tocó ver a un paciente de televisión, le sangró y metieron el cauterio a diestra y siniestra y hace imaginar el destrozo facial. Lesión del facial, sangrado abundante, lesión de los músculos, deformidad de la cara, un verdadero desastre por no entender que hay estructuras muy importantes que manejar. Entonces, conocer esto y tener en mente, debe uno ser muy cuidadoso en el manejo de esos tejidos para no tener complicaciones. El volumen promedio de esta glándula es de 9.3 gramos y tiene un cuerpo que es más o menos el 25% de este volumen y con 4 extensiones. La rama temporal, que se divide en superficial y profunda, y una rama bucal que tiene entre el 30 y el 40% de grasa, y la pterigoidea que tiene un 20%. Entonces, la que vamos a quitar fundamentalmente es la rama bucal. Entonces, debemos ser cuidadosos en no lastimar más de lo que pueda salir, porque es la zona que nos va a dar la donación de esa grasa. Su presencia no está relacionada con el peso o el grado de adiposidad del cuerpo. Por ejemplo, se han encontrado estudios de personas que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial y que hicieron experimentos con ellos, es sabido en la historia. Y se encontraron los cadáveres que, a pesar de que estaban famélicos, habían perdido toda la grasa corporal, se encontró grasa de Bichat. Entonces, es una grasa que no está relacionada
con la pérdida del más peso corporal, de la demás grasa del cuerpo. Entonces, eso es tener en cuenta porque mucha gente piensa que va a adelgazar y va a perder esa grasa y no es así. Entonces, nomás es bueno tener en cuenta que habíamos dicho que tenemos que respetar las diferentes estructuras y no dañarlas. Si uno hace un manejo suave, benigno, despegando las áreas, verdaderamente es difícil que uno se pueda comprometer. Entonces, la extensión temporal o superior, esa es verdaderamente la que es muy difícil de sacar completamente. Lo que da el cuerpo y la zona bucal, pues es la que vamos a extraer. Hay una zona temporal que sí la puede salir en su movimiento y es la que vamos a extraer. ¿Cuáles son sus indicaciones de esta cirugía? Pues es el perfilamiento facial. Le vamos a dar una mejor forma al contorno de las mejillas, a reducir su prominencia y por consiguiente resaltar las eminencias malares. Esto es importante porque la gente piensa que va a mejorar el cuello, va a mejorar el mentón y no es así. Y eso es una cosa técnica. Hablar bien con los pacientes es sano porque ver las expectativas que tienen. A veces piensan que va a ser un cambio extraordinario y a veces no es así. Debemos tomar en cuenta las estructuras externas. Hay gente que tiene la piel muy gruesa y verdaderamente no se define como quisiera el paciente. También si la persona tiene sobrepeso, hay cierta grasa que está muy ligada a la piel o a las estructuras de los músculos que también nos va a impedir que se defina mejor estas estructuras, y eso lo tiene que saber el paciente. La cantidad de grasa que hay también varía, no es igual en todas las personas. Algunas personas tienen mayor cantidad que otras, pero no es significativamente grande esa variabilidad. Entre hombre y mujer es igual, no hay una diferencia significativa por sexo. Y va a depender por eso que el paciente, nosotros no lo podemos saber y el paciente lo debe saber porque va a pensar que no la sacamos bien. Si uno sigue los planos y la disección adecuada, vamos a permitir sacarla bien completamente y de esta forma sacar lo que hay ahí nada más, pero no se puede. Hay muchas artistas, pues, las puedo mencionar porque son personas públicas, no están usando su imagen para nada, simplemente por ejemplo Belinda, una artista que de niña era muy marcada su mejilla, pues después me imagino de hacer diferentes manejos faciales, se ha afinado su rostro, se ha afinado su nariz, se ha afinado el mentón, pero se ha marcado bastante bien al sacar la bichada, el pómulo. Entonces, si se hace, por ejemplo, modelaciones de otro tipo, como modelación del cuello, construcción del cuello, pues se pueden manejar bien los ángulos del maxilar, se pueden poner prótesis en el área del maxilar, se manifiestan mejor. Es muy frecuente que se pongan a veces ángulos maxilar y todavía hace más cambio, no es por la bichada. La bichada nos va a definir un poquito abajo del malar, nos hace una mejor definición. Y frecuentemente la gente se hace otro tipo de cirugías o de lipomodelaciones faciales que van a definir un poco más sus estructuras. Entonces es muy importante esto porque la gente ve un artista como Belinda y dice, pues yo quiero igual. La ex esposa de Brad Pitt también tenía que salían amigos, esta serie de amigos, tenía también un poco no definida la mejilla. Y después de hacer estos manejos quirúrgicos, pues se define un poquito más el malar. Aunque en Estados Unidos, además, con frecuencia no solo quitan la bichada, sino ponen una prótesis de malar. Por eso dicen, oye, qué bien se le ve a Aniston, se le ve perfectamente el surco. No, a veces frecuentemente, no lo sé, yo no lo voy a asegurar que tiene una prótesis de malar, pero es muy común que en Estados Unidos pongan prótesis de malar. Y eso hace una mejor definición de las estructuras. Porque pongo estos dos ejemplos porque la gente quiere ser así, pues no, va a depender, o sea, ahora sí tiene la persona, sus estructuras, su anatomía con la que tenemos que trabajar para tener mejores resultados.
Por eso es bueno tener un cuidadoso intercambio con el paciente de sus expectativas y de lo que nosotros podemos hacer. Un abordaje puede ser por vía externa, cuando se hace un facelift, por ejemplo, se puede hacer por ahí mismo hasta la grasa, o intraoral. Generalmente tenemos ahí un área que se llama el trígono retromolar, que ahí por tradición se ha puesto como margen para entrar. Es una incisión de aproximadamente medio centímetro en el subgingivo labial, superior a la altura del segundo premolar. Entonces, eso nos da una orientación. Nosotros hemos diseñado un mapa para poder hacerlo. Después de muchos años, va uno como mejorando hasta que encuentra algo que puede ser bueno y se aporta a la forma en que el cirujano puede trabajar con seguridad. Nosotros hemos llamado a esta técnica la técnica del tridente, que muy pronto va a salir en publicación. Esta técnica normalmente se puede hacer con anestesia local o se puede hacer con anestesia general cuando se hacen otro tipo de cirugías. Es recomendable hacer un marcaje cuidadoso donde vamos a trabajar. Las incisiones de la mucosa se pueden hacer con radiofrecuencia, de una incisión hasta de 10 milímetros. Debemos hacer con radiofrecuencia, cortamos la mucosa realmente, encontramos no se corta el músculo. Eso se hace con una perforación del alucinador, pero con disección, separando las fibras musculares, y de esa forma normalmente no sangra verdaderamente gotas o es mínimo el sangrado. Se diseca y se encuentra inmediatamente hacia atrás. Esto es muy importante, que tenemos algunas consideraciones. Cuando uno está haciendo esto, debe hacer una presión por afuera de la zona del carpo, por fuera de la mejilla, empujando hacia la zona bucal, y de esta forma podemos encontrarla fácilmente. Se hace una cauterización, se corta, se hace la cauterización del muñón y se cierra con cárput simple. Usamos generalmente materiales básicos como son una pinza de Adson, otra bisturí, o en caso de esto radiofrecuencia. Generalmente usamos un gancho doble, usamos una tijera de Metze, que son largas y nos permiten trabajar. Usamos dos pinzas de Alice para poder agarrar los tejidos, un mosco curvo que nos permite agarrar bien el pedículo y cortarlo, un aspirador. Necesitamos dos separadores de Farabeu, y pues eso realmente es todo. Usamos de material, usamos generalmente para sutura carbon simple 4 ceros, que nos permite, que es suficiente, con una duración más o menos de 10 días, que es suficiente para que la herida se mantenga. Usamos radiofrecuencia, pero se puede usar alguna otra técnica de corte, puede ser con bisturí, inclusive hasta con tijera directamente, pero nosotros nos hace funcionar usar radiofrecuencia y con el específico. Para nosotros hacer nuestro marcaje, ¿qué medidas tomamos? Nosotros debemos encontrar la papila de Stenon, del punto de Stenon, y ahí eso sería un punto. El otro punto de referencia sería la línea de la mordida abajo. O sea, arriba está el conducto, abajo está la línea de la mordida. Hacemos una línea que une a las dos, y en el centro de esta línea sería el inicio de la incisión. Hacemos dos líneas paralelas, abajo usamos la línea de la mordida, la línea alba, se estira más o menos 2 centímetros que nos oriente, y arriba, paralela a esta del producto externo y paralela a la línea de la mordida, hacemos la otra. Y en el centro hacemos, donde va a ser el corte, hacemos otra marcaje para hacer la incisión precisa de 1 centímetro. Entonces nos permite que de esta forma quede así. Tiene una forma como un AE o un tridente. El tridente normalmente el punto central es más abajo que el punto hacia afuera. Por eso le dimos un nombre que sea más fácil de recordar, o la técnica de la E. Esta es un mapeo personal que nos ha dado muy buen resultado, para que el alumno o la persona, el cirujano que lo va a hacer,
tenga con sumamente precisión dónde va a ser. Por decir, a nivel de segundo premolar, sí abajo, pero varía si hay alteraciones o extracciones dentales o pérdidas dentales, pudiera variar la anatomía. Entonces, de esa forma no nos falla para nada. La incisión se hace de la periferia hacia adentro y es exactamente de 1 centímetro. Entonces, ya que tenemos y despegamos, la dirección con la que se va a hacer es apuntando a la articulación temporomandibular y pegada hacia el carrillo. No se tiene uno que ir a otro lado, ahí está. Con frecuencia la capsulita se mueve, porque si así la movemos con la tijera y parece que no estuviera ahí. No hay que irse ni hacia la mejilla ni hacia abajo. Ahí hay que buscarle paralelo a esa dirección, 1 milímetro arriba, abajo, a un lado, y encontramos fácilmente la cápsula. Esta cápsula, apretando del lado de la mejilla, sale solita, se presenta, se muestra. Entonces es realmente muy sencillo hacer esto. Toda esta maniobra puede durar 1 minuto, o sea, es de veras extremadamente rápido encontrarla. Entonces, aquí tener cuidado en las complicaciones que puede haber. Se extrae la grasa, se pinza, se quema el muñón, se pone un punto con cálculo simple y nada más. No debe estar sangrando ni nada. Aquí el problema serían las complicaciones. Por ejemplo, el hematoma, que sería, aquí el hematoma sangra porque un vasito cortamos el músculo y si apretamos mucho la herida, puede guardar cualquier seroma o sangre inclusive y se infiltra. Por eso cuando se hace un hematoma no es fácil sacarlo, porque con tantos años de experiencia nos ha tocado vivir de todo. A mí no me enseñaron como ahora estoy enseñando. Era casi robar los conocimientos y no había internet, no había toda la tecnología que hay ahora. Entonces, alguna vez me tocó algún hematoma a mí en mis pacientes y luego para quererlo sacar, pues no se puede, está infiltrado. Entonces, tarda un tiempo, hay que dar tratamientos adicionales, pero pues existe de esta forma. Si se descubre rápido, pues sacarlo lo que se pueda, si se coleccionó, pues tratarlo de sacar. Pero realmente en los últimos años realmente las complicaciones han sido menores y en relación al número que he hecho, pues es verdaderamente mínimo. El absceso sería el otro, ¿no? Acuérdense que la boca, los microbios de la boca, los anaerobios, si se llegan a meter, sí son muy patógenos. Entonces, si hay riesgo de un absceso. Normalmente si uno maneja cuidadosamente las estructuras, pues no me ha tocado verdaderamente nunca un absceso. Entonces, pero sí puede ser. Entonces hay que tenerlo en mente y tomar las medidas preventivas. Aquí la medida preventiva sería, nosotros mandamos siempre un medicamento para anaerobios. La clindamicina la mandamos a 300 miligramos cada 8 horas por 5 días. Mandamos un antiinflamatorio, pero normalmente no se inflaman mucho. Si uno maneja cuidadosamente las estructuras, la inflamación realmente es muy poca. De hecho, me toca ver que los pacientes al otro día pueden trabajar. No es bueno que se confíen porque hay gente que hace pesas, hace ejercicio de alto impacto, inclusive hace deportes traumáticos como karate o otro tipo donde hay contacto físico, básquetbol, etcétera, donde se pueden lastimar. Entonces sí se recomienda que puedan hacer actividades, pueden manejar, pueden hacer miles de cosas, pero de preferencia deporte, contacto, no en los primeros 5 días. Pero en general, porque la gente se ve bien, sale sin ninguna inflamación y no se ve. Puede haber también parecidas, al movilizar los tejidos, algún estiramiento de una rama del nervio facial, pues podría ser, pero también es raro, nunca lo he visto. Y lo más grave es que lastimáramos ese nervio, lo cortáramos y si hubiera una parálisis facial. Es muy laborioso de componer, esa rama es muy difícil de manejar, pero realmente no me ha tocado ver nunca. Otra lesión que pudiera ser serían las lesiones del conducto de esteno. Entonces, si uno hace una técnica de disección cuidadosa, realmente no tiene uno que tocar. Como está uno abajo del conducto de esteno, no tiene por qué lesionarlo, no hay forma. Tiene que abrir por arriba del conducto y hacia abajo. Ahí siento que hay más posibilidades de lastimarlo. Este está por abajo
ir en dirección estrictamente a la bolsa de Bichat, entonces no tienen verdaderamente por qué lastimarse. Otras cosas que podemos ver es que con frecuencia hay asimetrías. A veces hay más grasa de un lado que otro, pero la asimetría frecuentemente no es por la cantidad de grasa que se tiene, sino por que hay asimetrías faciales normales. Yo siempre que hablo de los temas, de cualquier tema de asimetría facial, debemos de tener en cuenta que todos los seres humanos somos asimétricos. A veces se encuentra hasta 1 centímetro de diferencia en mi cara con la otra, pero no es una regla estricta. A veces con frecuencia está más desarrollado el maxilar de un lado que del otro, el malar más marcado de un lado que otro, los músculos igual. Hay gente que se ríe inclusive, que se ríe y jala la cara hacia un lado por esas diferencias anatómicas de músculos y de hueso, que la atracción es diferente. Parece hasta que nos miran con una risa sarcástica, pero no, realmente es su anatomía que así se ríe, ¿no? Le decía yo a alguien, me decía, ¿cómo puedo hacerlo? A ver, ríense al otro lado, pues solamente que vuelvan a hacer, mi cara, mi sistema nervioso no puede controlar esto. Entonces, vamos a tener en cuenta todo esto, porque de esa forma el paciente se lo podemos comunicar. En el momento que vemos muy marcadas esas simetrías, el paciente lo debe saber. Se mete unos problemas muy serios. Estas asimetrías se hacen más marcadas con los años. Afortunadamente la cirugía normalmente es en personas jóvenes, en el cual al asentarse sus tejidos se hacen un poco más simétricos con la edad. Personas grandes difícilmente lo hago, ya se perdió grasa facial, ya los tejidos se movieron, se colgaron, atosis de diferentes estructuras. Entonces, personalmente no me gusta hacer cosas de Bichat en personas de más de 35 años, porque sus tejidos ya dieron de sí, ya no tenemos forma de modelar. Frecuentemente me piden que lo haga como para que con eso se estire la cara. La gente tiene ideas muy raras de esta cirugía y con frecuencia piensa que con eso se va a mejorar, se va a estirar toda la cara a ese nivel. Entonces, no, son cirugías coadyuvantes a mejorar el contorno facial y que debemos de tomar en cuenta, porque esa sería mi mayor complicación, que el paciente no quede satisfecho. Recomendamos siempre que lo que vayamos a hacer, si al paciente no le va a dar felicidad, no tenemos por qué hacer la cirugía. No es un comercio a ver cuántas cirugías vendo para mi beneficio. ¿Qué tanto voy a beneficiar al paciente para que él se sienta autoestima elevada, más seguro de sí mismo, y de esta forma puedan disfrutar lo que se logra con las diferentes cirugías faciales? Pero esta que es una fineza lo que vamos a lograr, en algunas personas se marca muy bonito, en otras personas muy poco, en otras nada. Entonces, pero al final es importante, para evitar estas complicaciones, evaluar perfectamente al paciente. Desde luego, como cualquier cirugía, debemos de tomar en cuenta su estado general del paciente. Hay pacientes con diabetes juvenil que no lo descubrimos hasta que no se los estudios y sale que sí empezaba incipientemente una diabetes juvenil, pues se me ha tocado ver en pacientes jóvenes. Alteraciones de la coagulación, y todo esto nos va a afectar mucho a que nuestros resultados sean de mala calidad. Entonces, si fuman, se hace un ejercicio exhaustivo, hay gente que hace un ejercicio excesivo al aire libre, y entonces esto nos va a dar mucho problema de su control. Las lesiones de la piel, por ejemplo, hay gente que tiene muy maltratado su cutis, y entonces hay una complicación ahí que se llama sacar lesiones que no se veían porque estaban camuflajeadas por la mejilla más marcada, etc. Pero al quitar ese efecto, ahora ven otro efecto que se veía pero no se distinguía porque había un camuflaje. Entonces, si va a haber una lesión, por ejemplo, cicatrices de acné, que ahora se van a ver más, no debe saberlo el paciente, porque luego se da culpa que ahora se ven muy mal las cicatrices de acné o otro tipo de lesiones como lunares. Entonces, evaluarnos completamente para evitar este tipo de complicaciones de insatisfacción del paciente es sumamente importante. Y de esta forma ustedes puedan tener un resultado de satisfacción para el paciente como para el cirujano. Yo creo que hay ese equilibrio en que yo soy feliz cuando mi paciente es feliz.
Así a mí no me dio con la satisfacción total de la cirugía, pero si logro que esa cirugía le levante la autoestima, logré mi objetivo de la cirugía. Les agradezco su atención para presentarles esta plática y pronto saldrá en la revista de la Sociedad Mexicana de Colonoscopia este artículo sobre el manejo de la grasa de Bichat con la técnica del perímetro. Muchas gracias por su atención.